Si yo en cambio tengo que la función f de x, ¿sí? Es igual, no sé, qué sé yo, x al cuadrado, ¿sí? Ahí ya va a cambiar el par ordenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto va a valer ahora f de 2? 4. F de 2, claro. Va a ser más. Va a ser 2 punto y coma 4. ¿Sí? El otro Claro, va a sería, ser 4. ¿Sí? ¿Por qué? claro, 5 punto y Pará, pará, coma, pará. 10 punto y coma 100. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que Claro. usar, o sea, a ¿Por qué? la variable, Sí, sí, dale, dale. ¿sí? A Dejale la que que le yo explique el asigne, profe. sí, bueno, perdón. No, no hay problema, está bueno que tengan ganas de participar. Dale, dale, dale. La mejor forma de, no, la mejor forma de aprender es tratar de explicarlo. Aparte, bueno, una de las cosas que no, digamos, no todos lo entienden de la misma manera y hay un montón de formas de entender las cosas. Entonces, por ahí, escuchar otra explicación también nos puede ayudar a entender, digamos, los conceptos estos que estamos viendo acá, ¿sí? No es necesario que yo lo explico como lo entiendo yo, ¿sí? Pero bueno, no es la única forma. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, como dijo la compañera, sí, porque yo sé que f, en este caso, evaluada en 2, ¿sí? Es hacer 2 al cuadrado y esto es igual a 4, ¿sí? Y, como dijo, sí, si ahora busco el compañero del 10, ¿sí? No es ni el 9 ni el 7, sino que es el 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, ¿cuánto vale f de 10? F de 10 es igual a 10 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque me lo dice la función. Y esto es igual a 100. ¿Quedó? ¿Sí? Profe, Sí, 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 una pregunta, profesor. sí. Yo quiero saber, el número que se le da a la X, ¿lo elijo yo porque quiero o hay que hacer otro Claro. cálculo? ¿Sí? Justamente por eso es la variable independiente, ¿sí? Porque ese número lo elijo yo como a mí me conviene, ¿sí? Según Está para bien, lo que entonces yo lo quiera utilizar. un número ¿Sí? que yo quiera en el eje X Por eso, cualquiera. claro, cualquiera, ¿sí? Si uno lo que está haciendo es tratar de graficar, ¿sí? Las funciones, y bueno, uno va a elegir los X más sencillos para hacer la cuenta, ¿sí? Estas funciones, bueno, entre todo no son fáciles, no son tan difíciles, ¿no? Digamos, de hacer la cuenta, pero hay funciones donde se complica un poco más. Entonces yo elijo los números, justamente por eso se llama, ese es el concepto de variable independiente, ¿sí? Que puede tomar el valor que yo tenga ganas, ¿sí? Que el valor que yo tengo ganas es el valor que me conviene a mí, ¿sí? Está bien. ¿Está? Sí, está bien. Bien. ¿Hay alguien que me quiera hacer una pregunta? Entonces, la función es creciente cuando si un número es mayor que otro, ¿sí? Si este número es mayor que este, entonces la función tiene que ser mayor, ¿sí? Ahí se dice que es creciente. Y es decreciente cuando pasa al revés, ¿sí? Si este número es más grande, si es x2 es más grande que x1, pero sin embargo la función evaluada en x2 es más chica que la función evaluada en x1, ¿sí? Bien. ¿Sabe haber algún ejemplo de función decreciente? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser la pendiente de una recta para que la recta sea decreciente? Hacia la ¿Se acuerdan o derecha, no? hacia la izquierda. abajo para la derecha.
No, pero ¿qué valor tiene que tener? ¿Qué tiene que ser, positiva o negativa? ¿Se acuerdan que era la Negativa. pendiente de la recta? Negativa, Negativa. ¿sí? Las rectas con pendientes negativas son decrecientes, ¿sí? Porque son de Decrecientes. las formas, claro. ¿Por qué? Porque cumplen con eso. Cada vez que yo crezco en X, la función va decreciendo en Y, ¿sí? Se va haciendo más chiquita. ¿Está? Bien. Por eso cuando se dice la economía tiene pendiente negativa, sí, justamente es una función decreciente. A medida que voy creciendo en el tiempo, voy decreciendo en, no sé, dinero. ¿Sí? No. Bien. Bueno, acá justo hablamos de las funciones lineales. ¿Sí? Vamos a hacer un repasito de las funciones. Funciones lineales, ¿se acuerdan algo de las funciones lineales? ¿Qué me indicaba la ordenada del origen? ¿Sí? El valor B. ¿Se acuerdan? La dirección. Yo no, profe, no La me dirección acuerdo. no, B, el valor B. La ordenada, ¿no era? ¿Sí? La ordenada del origen. ¿Y qué me indica eso? Es el eje X. La eje Y. ¿A dónde cruza el eje Y? ¿Sí? En este caso, para la recta, justamente la recta rosa, ¿sí? Que es 3x más 4, ¿sí? Fíjense, la ordenada del origen es 4. ¿Qué significa? Que la recta pasa por el 4 en el eje Y, ¿sí? Esta recta, ¿qué ordenada del origen tiene? ¿Cuánto vale B en este caso? En la recta azul. 0. 0, ¿sí? Entonces pasa por el origen. ¿Está? Fíjense que las dos tienen las mismas pendientes, y por lo tanto, ¿cómo se llaman estas rectas? ¿Cómo son? Ascendentes. Son ascendentes, pero además, entre ellas, ¿cómo se dicen que son? Paralelas. Paralelas, exactamente. ¿Sí? Y una recta, para que sea perpendicular, ¿cómo tiene que ser la ordenada del origen? ¿Se acuerdan? Están Paralelas. cruzadas, ¿no? ¿No es una positiva y una negativa? Están cruzadas, bien, pero ¿cómo es la relación entre sus pendientes? Paralela. Sí. Estas dos rectas son paralelas, ¿por qué? Porque tienen la misma pendiente, ¿sí? Es decir, la A de esta recta es igual a la A de esta recta, ¿sí? Ahora, si yo tengo una recta perpendicular a ambas, ¿sí? ¿Qué valor va a tener esa pendiente? Una es positiva y una es negativa. Sí, y Cero. además, ¿qué valor va a tener? No, no tiene Ya tiré cualquier cosa, profe, no lo números entiendo. por tirar. Es más fácil pegar la lotería, ya vamos a ver, que acertar el número de la pendiente, ¿eh? Bien, si yo tengo, por ejemplo, la recta, ¿sí? Esa recta, ¿sí? Que vamos a hacer, la que vimos ahí, por ejemplo, 3x más 4, ¿sí? Y ahora le dibujo la recta perpendicular. Vamos a hacer lo más perpendicular posible, ¿sí? ¿Cómo sé que son perpendiculares? Y bueno, entre otras cosas, porque ese es un ángulo recto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un ángulo recto era de 90 grados? Bien, ahora, esta recta, ¿sí? Yo lo voy a poder escribir como una A por una X más una B. ¿Sí? Bien, ahora, esta A, ¿sí? Está relacionada con esta A, con el 3, ¿sí? Es decir, puedo saber el valor de esta pendiente conociendo el valor de esta pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que para que sean perpendiculares, las pendientes tienen que ser su opuesto y su inverso al mismo tiempo. ¿Se acuerdan lo que era el opuesto y el inverso, no? De los números naturales o de los números en general. ¿Sí? La verdad que yo no me lo No. acuerdo, pero es lógico. Es decir,
A va a ser igual a menos 1 sobre 3. ¿Sí? A va a ser igual a menos 1/3. ¿Sí? Si la pendiente cumple eso, que uno es menos, ¿sí?, la división del otro, ¿sí?, entonces las rectas son perpendiculares. ¿Está? Y B, bueno, habría que determinar cuánto vale B. Si no, obviamente no va a ser 4. Bien, pasemos a la función cuadrática. ¿Sí? Bueno, para una recta yo necesitaba solamente 2 valores para poder graficarla. Para una función cuadrática yo voy a necesitar 3 valores. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué me indicaba A? La ¿Qué me pendiente. decía A de la? No, la pendiente es para la recta, para una recta, ¿sí? La cuadrática no tiene pendiente, ¿sí? No tiene pendiente, es así, ¿sí? ¿Se acuerdan que A, el coeficiente principal, ¿sí?, me decía si la parábola era para arriba o, ¿sí?, si estaba sonriente, si estaba alegre o si estaba triste? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? En este caso, para la gráfica, A tiene que ser negativo. Sí, porque si A era negativo, la parábola iba para abajo o estaba triste, y si A era positivo, estaba contenta. ¿Sí? Y después sí, también voy a tener la ordenada al origen, que es el valor de C. Igual a 0. ¿Sí? Todo igual a 0. Que en este caso, C, claro, X es igual a 0, C va a valer 3 para este gráfico. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, acá también se ve el tema, el concepto de par ordenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2, ¿sí?, está relacionado con el 3. ¿Sí? ¿Qué significa? Que f de 2 es igual a 3. ¿Sí? F de 1, ¿cuánto va a ser igual? A 4. ¿Sí? F de 0 también va a ser 3. ¿Está? ¿Sí? Y acá vemos también que, bueno, puede dar 2 valores y sigue siendo función. ¿Está? Bien. ¿Se acuerdan que resolviendo por Bhaskara obtengo las raíces? ¿Sí? Y para eso, para graficarlo. Sí, había una ecuación para el vértice también. Bien, y ahora vamos a una función que sí vamos a usar mucho en estadística, así que es la función exponencial. ¿Está? La función exponencial tiene esta forma, ¿sí? Tiene una particularidad, ¿sí?, que f de 0 siempre va a ser 1, siempre va a pasar por el 1, ¿está? Si tiene esta forma, ¿está? Y las funciones exponenciales son las que tienen mayor crecimiento, ¿sí? Por eso, cuando uno dice crece exponencialmente algo, significa que está creciendo mucho, ¿sí? Tiene esa característica. Obviamente, si A es mayor que 0, ¿sí? Si A es menor que 0, pasa al revés, ¿sí? Son las de mayor decrecimiento, ¿sí? Fíjense, acá tengo 2 a la X y acá tengo 1 medio a la X, ¿sí? Es como agarrar estos puntos y dividirlos. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es una función decreciente y esta es una función creciente. ¿Sí? Digamos, estas funciones, ¿sí?, y de lo que hablábamos recién, del tema de tratar de ajustar unas curvas a alguna determinada función para poder predecir comportamientos, digamos, las funciones exponenciales son las que más aparecen, ¿sí? Justamente en la práctica hay un ejemplo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y la vamos a tener que aproximar a una función exponencial. En general, bueno, tienen esta forma, ¿sí? Y las funciones exponenciales, hay funciones exponenciales que son más
La más usada, que es cuando aparece el número E, ¿sí? No sé si ya oyeron alguna vez hablar el número E, que no me acuerdo ahora cuánto vale. A ver, esperen que ya lo busco. A 2,71. ¿Sí? Es un número periódico, es un número irracional, ¿sí? Bueno, los primeros son 2,71 y sigue hasta el infinito. Bien. Ya terminamos, ya los dejo en libertad. Bien, y lo mismo las funciones logaritmos. Estas funciones también son importantes, ¿sí? Porque también se usan bastante la función logaritmo, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Cómo se definía el logaritmo, ¿sí? Yo digo que el logaritmo de un número, ¿sí? Y es el logaritmo en base a de x, ¿sí? Y solo si, ¿sí? Digamos esta, como el logaritmo es la inversa de la función exponencial que vimos recién. ¿Por qué? Porque justamente a la y es igual a x, es decir, el logaritmo depende de la exponencial, ¿sí? Yo no puedo saber el logaritmo si no sé las exponenciales antes, ¿sí? Y los logaritmos se definen solamente para los valores de a distintos de 1 y mayores que 0, porque si no, no están definidos, ¿sí? No está definido por una cuestión de definición de justamente de las exponenciales. ¿Está? Si a es igual a 1, yo no tendría que todos los valores, ¿sí? El logaritmo base 1, ¿sí? De cualquier número, no me importa cuál sea x, no va a existir. ¿Por qué? Porque todos los 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1, ¿sí? Entonces, salvo para 1, para los demás valores no va a existir, ¿sí? Entonces no tiene sentido definirla para 1. Y lo mismo para los negativos, ¿sí? Si yo defino, si a es negativo, hay valores para los que va a estar definido y otros valores que no, ¿sí? Entonces tampoco tiene sentido definir para valores negativos de a. Bien, ¿sí? Hasta acá preguntas, porque ahora empezamos con teoría de conjuntos, ¿sí? La idea, bueno, es hacer un pantallazo también, como hicimos el pantallazo de funciones, ¿sí? Lo importante de funciones es que se hayan quedado con el concepto bien de esto de par ordenado, ¿sí? Y de ver gráficamente qué significa, ¿sí? Gráficamente la función. Esto de que, bueno, si un punto pertenece a la función, ¿sí? Entonces, significa que f, por ejemplo, de 8 va a ser igual a el valor que corresponde en el eje y, ¿sí? Bien, pasamos a la teoría de conjuntos, ¿sí? La teoría de conjuntos siempre lo primero que hay que definir es un conjunto universal, ¿sí? ¿Qué es el conjunto universal? El conjunto universal es, como dice la definición, ahí la definición es el conjunto que tiene a todos los elementos que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, por eso hay que definirlo previamente. Entonces, yo, cuando eso después, más que nada se utiliza en lógica, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de todos, o existen algunos, o no existe ninguno, ¿sí? Yo estoy hablando de los elementos del conjunto universal, ¿sí? Entonces, depende del conjunto universal si esa afirmación, todos, o algunos, o ninguno, es verdadera o no, ¿sí? Entonces, dentro del conjunto universal, ¿sí? se definen los subconjuntos del conjunto universal, que lo vamos a definir con letras mayúsculas, ¿sí? Y a los elementos lo vamos a definir con las letras minúsculas, ¿sí? Esto cuando uno habla en forma general, ¿sí? En general se definen los conjuntos con letras mayúsculas, esto siempre es así, y los elementos con letras minúsculas. Obviamente, cuando estamos en un ejemplo, ¿sí? En un caso particular, ya las letras minúsculas van a pasar a ser números, ¿sí? Pero los conjuntos se van a seguir denominando con las letras mayúsculas, ¿sí? Y cuestión de notación, ¿sí? Un conjunto A, ¿sí? Se anota
los elementos, digamos, de un conjunto A se anotan siempre entre llaves. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tengo el universal, ¿sí? Y ahora vamos a algunas definiciones. ¿Qué significa que un conjunto esté incluido en otro conjunto? ¿Sí? Gráficamente es esto, ¿sí? Que el conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿Por qué? Porque está dentro, ¿sí? La definición es que todos los elementos de A también pertenecen a B, ¿sí? Entonces, se dice que un conjunto está incluido en otro cuando todos los elementos, ¿sí?, del primer conjunto pertenecen al segundo, ¿sí? Si no, se dice, bueno, que no pertenece y se simboliza de esta manera. Bien. ¿Qué vamos a definir más operaciones entre conjuntos? ¿Qué es la unión entre dos conjuntos? ¿Sí? La unión entre dos conjuntos es un nuevo conjunto en donde están todos los elementos que pertenecen al conjunto A y todos los elementos que pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Si yo estoy haciendo A unión B, la definición es esa. Esperen que, ahí está. ¿Sí? La definición es todos los elementos que pertenecen al conjunto A, ¿sí?, unidos a todos los elementos que pertenecen al conjunto B. Obviamente, ¿sí? Ahora voy a definir la intersección, ¿sí? ¿Qué sería la intersección entre dos elementos? Y la intersección entre dos elementos son los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo. Gráficamente serían todos los que están en la, ¿sí?, en la unión de los dos, mejor dicho, en la intersección justamente de los dos conjuntos, ¿sí? Entonces, lo que iba a decir acá es... Te hago una que pregunta. si hay elementos... ¿Significa que es un... Sí. Entonces quiere decir que es un conjunto C o simplemente es una intersección? No, siempre estas operaciones dan nuevos conjuntos, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo así queda un poquito más claro. Vos a ese nuevo conjunto lo llamás como quieras, ¿sí? Bien. Por ejemplo, yo tengo dos conjuntos, lo de recién, ¿sí? Tengo un conjunto A y tengo el conjunto B, ¿sí? Bien. Entonces, en el conjunto A está el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá están el elemento 3, 4, 10 y 11. ¿Sí? Entonces, la unión que va a ser, ¿sí? Junto al 3 y el 4. Espera. Son comunes a los dos conjuntos, al conjunto A y al conjunto B, es el 3 y el 4. Pero ese 3 y 4 ¿es un conjunto nuevo? Sí. Yo puedo decir así, mirá. Yo puedo decir, bueno, armo el conjunto C, como le dijiste vos recién, sí, que sea A unión B, por ejemplo. Bien. ¿Sí? ¿Qué va a ser ese conjunto? ¿Qué elemento va a tener? 3 y bueno, 4. Van a tener todos los elementos. No, pero porque todos esta es la los unión, elementos, ¿sí? todos. Claro, voy a tener todos los elementos. El 1, correcto, el 2, sí. el 3, Los 7 ¿sí?, elementos. el 4, exactamente, el 5, el 10 y el 11. ¿Sí? Todos los elementos. ¿Sí? Y este es un nuevo conjunto que yo llamé C. ¿Sí? Pero yo también podría haber dicho, bueno, no, que C no sea la unión, que C sea ahora A intersección B. Ahí ¿sí? está. Perfecto. Y ahí yo solamente voy a tener que este conjunto va a tener los elementos 3 y 4. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Obviamente este conjunto C va a estar incluido, ¿sí?, de la definición que vimos recién, incluidos en B, incluidos en A, incluido en A, ¿sí? Y este conjunto C definido así, ¿sí?, este de acá, no va a estar ni incluido. No va a estar ni incluido. Perdón, profe, la U para abajo, ¿qué significaba? No intersección. 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 Sí. Incluido, ¿se acuerdan que era, bueno, era justo la C? Sí, es decir, vamos a ponerle a este, vamos a ponerle C1 y a este C2. Sí, para diferenciarlos. Yo tengo que C2 está incluido en B. ¿Por qué? Porque ¿qué sería C2? C2 sería esto. Es la intersección. ¿Sí? Está dentro.
está dentro de B. Ahora, C1 no está dentro de B. ¿Por qué? Porque C1 es esto. C1. Sí. ¿Sí? Entonces, hay elementos de C1, que es el 1, el 2 y el 5, que no están en B. O sea que yo no puedo decir que está incluido. Entonces, C1 no está incluido en B. No está incluido. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia? ¿Sí? Bueno, esto no paso porque no, digamos, siguen siendo definiciones. Esto sí, no, bueno, estas son propiedades, sí, que eso se demuestran, digamos. Después voy a ver si les puedo compartir un videito con las demostraciones, por lo menos con una, para que ustedes tengan de ejemplo, sí, pero estas son propiedades de los conjuntos, sí, que esta sí la vamos a aplicar para algunas propiedades cuando veamos probabilidad, ¿sí? Y lo que me interesa de esta anterior es definir lo que es el complemento de A, o el complemento de un conjunto, ¿sí? ¿Qué sería el complemento de un conjunto? ¿Sí? Si yo tengo un conjunto A, el complemento de A, que en general se anota así, con un A con un sombrerito, ¿sí? Son todos los elementos que pertenecen al universo, ¿sí? Pero no pertenecen a A, ¿sí? Sería como el resto, ¿está? Por ejemplo, si yo tengo el universo, son todos los estudiantes de la UNAV, ¿sí? De la Universidad Almirante Brown. Y el conjunto A son todos ustedes, ¿sí? Todos los que están cursando estadística. Entonces el complemento de A serían todos los demás, que no sean ustedes. ¿Se entiende? El concepto de complemento son todos los elementos que están en el universo, pero no están en A. ¿Está? Sí, no, más o menos. ¿Por qué más o menos? Bien. Bueno. Bueno, y ahí ya terminaría, ¿sí? Después, como le digo, ya no nos queda poco tiempo. Les mando alguna de estas demostraciones, ¿sí? Y con esto terminaríamos la teoría de hoy. Sí, espero que se haya entendido, que hayan refrescado. Sí, la idea de hoy entonces era refrescar la memoria, sí, algunos conceptos de los que vieron en matemática, ¿sí? Y bueno, ya saben, si tienen preguntas, no tengo problemas en contestarlas, las hacen en el foro, ¿sí?